A continuación, entonces, vamos a hablar de los principales fármacos que se utilizan en las alteraciones hepatobiliares de los perros y en los gatos, tanto las que afectan el parénquima hepático como tal, como los que afectan en general las vías biliares. Recordemos que el hígado es uno de los órganos más importantes y que más funciones metabólicas tiene en el organismo. Recordemos que entre las funciones hepáticas está incluido el metabolismo de las proteínas. Dentro de estas tenemos inclusive la síntesis de albúmina, de mediadores de la inflamación aguda y de los factores de coagulación. Pero también tenemos una importante función en la regulación del metabolismo de los aminoácidos, de la detoxificación del amoníaco y de la síntesis de la urea. Recordemos también su importancia en el metabolismo de los carbohidratos, al igual que el de los lípidos, y nos vamos a referir mucho sobre todo a la síntesis del colesterol y la excreción de colesterol también y de ácidos biliares. Recordemos la importancia que tenemos en el metabolismo de las vitaminas, tanto en el almacenamiento y activación de las vitaminas como la B y la K, la activación de la vitamina D y la síntesis de la vitamina C. También en el metabolismo hormonal y funciones de almacenamiento. También cumple funciones digestivas, especialmente con la síntesis de los ácidos biliares y el ciclo enterohepático, además de la digestión y absorción de lípidos, y absorción de algunas vitaminas como la D, la E y la K, vitaminas liposolubles. Y vamos a enseguida mencionar un poquito más sobre los mecanismos de detoxificación y excreción, entre ellas el amoníaco, muchos medicamentos y muchas toxinas. En los seres humanos, las alteraciones hepatobiliares, el tratamiento siempre se enfoca a la etiología. Lo que pasa es que en medicina veterinaria tenemos en general con mucha frecuencia problemas para dar un diagnóstico etiológico y con mucha frecuencia este no logra ser determinado. Es frecuente entonces para nosotros utilizar ciertos tratamientos inespecíficos que comúnmente solemos llamar tratamientos hepatoprotectores. Es muy importante que verifiquemos el estado actual de clasificación de las enfermedades hepáticas. Para ello les sugiero mucho que revisen las últimas clasificaciones que ha realizado la UASABA y su grupo de estandarización histopatológica y de clasificación de enfermedades, quienes publicaron los estándares de diagnóstico cerca del año 2006, con el fin de que a nivel mundial existiera una sola norma para la clasificación de estas enfermedades. Es muy importante también en este tema recordar la apreciación sobre lo que es una insuficiencia hepática. Recordemos que es muy distinto tener una alteración en la que tenemos, por ejemplo, un mecanismo de inflamación o un mecanismo en el que tenemos necrosis de las células hepáticas o cualquier injuria que nos vaya a llevar a una liberación de sustancias a partir de los hepatocitos. Esto es muy diferente a una insuficiencia hepática. Cuando hablamos de insuficiencia hepática, estamos hablando de la pérdida de más del 75% de la masa funcional hepática. También estamos hablando de que ya tenemos una pérdida de la capacidad de síntesis y excreción, que como vuelvo y le repito, tenemos que diferenciarla de cuando tenemos meramente una inflamación o una alteración que nos esté produciendo daño celular en el parénquima como tal, en el cual podemos tener un incremento importante de las transaminasas hepáticas, sin querer decir que todavía tenemos una alteración en la capacidad de síntesis y de excreción o en la funcionalidad hepática como tal. Generalmente cuando tenemos insuficiencia hepática vamos a tener un aumento de la actividad de las transaminasas y de la bilirrubina, una pérdida de la capacidad de la síntesis, anormalidades de coagulación y signos de encefalopatía. Pero vuelvo y le repito, tenemos que tener ya una pérdida de más del 75% de la masa funcional hepática para tener ya esta alteración como tal. Recordemos, y como les decía, el hígado es el principal sitio de metabolismo y detoxificación de muchos metabolismos endógenos. Generalmente siempre nos referimos principalmente al amoníaco, pero también de una muy buena cantidad de fármacos y de xenobióticos, que son sustancias a las que estamos expuestos diariamente, que son ingeridas, por ejemplo, en la dieta, y se refiere a tóxicos, a medicamentos, a hormonas, ¿sí?, que pueden surgir de la ingestión de aguas o de alimentos como tal. Recordemos que como factores adicionales, el hígado finalmente está expuesto a una gran cantidad de tóxicos absorbidos directamente desde el intestino. Si recordamos la circulación intestinal, recordemos que entre el 70 y 75% o incluso más de la circulación del hígado
proviene de la confluencia de las venas que forman la porta. Entre ellos entonces tenemos, por ejemplo, la vena gástrica, las pancreáticas, y tenemos también de mucha importancia la mesentérica anterior y posterior. Igualmente allí confluye la esplénica, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en gran medida expuestos a agentes bacterianos que son absorbidos directamente por el intestino y algunas sustancias que pueden causar una alteración en el hígado como tal, como son los lipopolisacáridos. También debemos recordar que es muy importante que en el hígado tenemos una gran población de macrófagos, que en el hígado lo llamamos las células de Kupffer. Estas células se activan cuando tenemos algún mecanismo de injuria y liberan citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, y estas pueden llegar a perpetuar las lesiones del hígado y convertirlo en muchas ocasiones como una hepatitis crónica. También tenemos una alta población de células estelares en el hígado, que son células almacenadoras de vitamina A, pero que pueden llegar a transformarse en miofibroblastos que llevan en procesos crónicos a la formación de una fibrosis hepática y que finalmente es lo que va a resultar a largo plazo en una insuficiencia hepática como tal. Recuerde que los sistemas también de protección hepática están muy asociados con los mismos sistemas que en general se encuentran en la mayoría de células del organismo, especialmente en la mitocondria. Sin embargo, es especialmente útil y especialmente abundante en las células, en los hepatocitos como tal. Tenemos procesos enzimáticos, a través de procesos enzimáticos como las catalasas, las superoxidodismutasas, el glutatión peroxidasa y transferasa, y otros no enzimáticos como viene siendo ya el glutatión como tal, la vitamina E y el ascorbato o ácido ascórbico o vitamina C, que más comúnmente la conocemos. Ahorita vamos a entrar un poquitico más en profundidad en estos sistemas de protección hepática. También recordemos que los hepatocitos responden en general a estímulos tóxicos, iniciando celulares intracelulares pro supervivencia, llamadas comúnmente así, que son controladas por hormonas como el glucagón y algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de hepatocitos, que es especialmente importante. Esos sistemas de protección hepática también actúan a través de modulación de quinasas proapoptóticas, o sea, lo que hacen es que interfieren sobre la acción de esas quinasas proapoptóticas para interferir en el proceso de apoptosis. Y también es importante recordar que múltiples medicamentos, muchos nutracéuticos y muchas sustancias naturales tienen propiedades citoprotectivas, que es lo que vamos a ir viendo. Estos agentes en general lo que hacen es que mejoran todos los mecanismos naturales de defensa para inhibir la inflamación y la fibrosis, además de regular, inhibir incluso y de prevenir todos los mecanismos de apoptosis o proteger contra injurias oxidantes, manteniendo un apropiado balance de reducción y oxidación. Es muy importante en el hígado, especialmente importante muchas formas asociadas al daño hepático, asociadas como tal al estrés oxidativo. El estrés oxidativo realmente se da por un desbalance entre los sistemas oxidantes y antioxidantes. Un ejemplo, el más común tal vez, es el exceso de radicales libres o la deficiencia de estas sustancias antioxidantes. Recordemos que los radicales libres se mantienen por una producción vía metabolismo aeróbico y se eliminan por sistemas antioxidantes, que enseguida también vamos a profundizar un poco. En animales o en pacientes sanos, lo que tenemos es que los radicales se producen por fosforilación oxidativa, generalmente en la mitocondria. En la enfermedad hepática, estos radicales libres no solamente resultan entonces de la fosforilación, sino que además resultan de sustancias que producen las células inflamatorias activadas, ya sean los neutrófilos o las células de Kupffer, también enzimas del citocromo P450 y daños directos a la mitocondria. Los radicales libres como tal, todos estos que se producen por este desbalance o el exceso que determina este desbalance o la falta de los mecanismos de antioxidantes como tal, causan daño celular por varios mecanismos. Uno de ellos es, por ejemplo, la oxidación de lípidos, de proteínas y de DNA. También por generación de productos tóxicos y sustancias tóxicas, como los peróxidos, alcoholes, aldehídos y cetonas. Y el estrés oxidativo, muy importante también, activa proteinquinasas proapoptóticas, o sea que nos van a favorecer la muerte celular, y proinflamatorias, además de moduladores, sustancias que también modulan, que también favorecen y que también perpetúan los mecanismos de apoptosis o muerte celular programada. Retomando el tema de la protección,
Recordemos entonces que habíamos mencionado que tenemos vías enzimáticas antioxidantes, parecidas a las que tienen la mayoría de las células en el organismo. Por ejemplo, contamos con la superoxidodismutasa, que se encuentran especialmente en el citosol y la mitocondria, y lo que hacen es que catalizan la dismutación del anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Tenemos las catalasas, que se ubican especialmente en los peroxisomas, que catalizan la conversión de peróxido de hidrógeno en agua. Y también tenemos, como ya lo habíamos mencionado, la glutatión peroxidasa, que se ubica especialmente en el citosol y la mitocondria, y lo que hace es que convierte lípidos y peróxido de hidrógeno en agua y alcoholes más estables. Entonces estamos hablando de puros mecanismos que nos ayudan como sistemas antioxidantes. Tenemos también vías no enzimáticas antioxidantes. Una muy importante es el glutatión, que es un tripéptido de cisteína, glicina y glutamina, y que tal vez la cisteína es la que mayormente media toda la actividad del glutatión. Remueve el hidrógeno y los peróxidos de la célula y favorece la remoción de toxinas endógenas y exógenas a través de la familia de las glutatión transferasas vía el ciclo del ácido mercaptúrico. También tenemos la vitamina E como una vía no enzimática antioxidante, el tocoferol, que es un antioxidante liposoluble predominante que protege los fosfolípidos de membrana de la peroxidación lipídica, o sea que cumple un rol extremadamente importante. Y al mismo tiempo tenemos entonces el ácido ascórbico, el ascorbato, vitamina C, es un agente reductor hidrosoluble que va a proteger contra los radicales libres y el peróxido de hidrógeno. Cuando la vitamina E actúa como un antioxidante, es muy importante que se oxida y se forma un radical libre potencialmente dañino, el cual necesita nuevamente ser reducido en tocoferol por la vitamina C, o sea que cumple también esa importantísima función. Vamos a entrar ahora sí en materia después de haber hecho este pequeño recuerdo de los mecanismos de daño hepático y de los mecanismos también de protección hepática a través de los que mencionamos, y vamos a hablar de algunos fármacos que se utilizan de manera inespecífica en la mayoría de alteraciones hepáticas que cursan con inflamación o con algún grado de fibrosis. Uno muy importante en principio es la S-adenosilmetionina, comúnmente llamado SAM o SAMe, que es el que resulta realmente o lo producimos o lo produce el perro de manera natural, igualmente que el gato, y resulta de metionina y adenosintrifosfato, del ATP, y es catalizado por la metionina adenosiltransferasa. Dentro del organismo, como les decía, él se produce naturalmente y es considerado un donante fundamental de grupos metilo en el organismo, y es extremadamente importante en reacciones que involucran transmetilación, transulfuración y aminopropilación. Se constituye entonces, dadas todas estas reacciones en las que actúa, en un importante elemento en el funcionamiento hepático normal. Cuando tenemos algún tipo de funcionamiento hepático anormal, una alteración de cualquier tipo, ya sea inflamatoria o degenerativa, la actividad de la metionina adenosiltransferasa se va a encontrar reducida y por lo tanto se reduce esta producción de la S-adenosilmetionina de forma endógena. Esa inactivación puede ser reversada ya sea incrementando el glutatión o por administración endógena de esta misma S-adenilmetionina. ¿Cuáles son los beneficios citoprotectores más importantes entonces de esta sustancia? Es un aumento de los niveles de glutatión al aumentar la disponibilidad de cisteína. También mejora la fluidez de la membrana, restableciendo el transporte de glutatión mitocondrial. También interfiere o causa una modificación en la expresión de citoquinas. Por ejemplo, inhibe la liberación estimulada por lipopolisacáridos del factor de necrosis tumoral alfa, y también promueve la producción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 10, que si ustedes recuerdan realmente es una interleuquina que prácticamente tiene efectos no inflamatorios sino antiinflamatorios. Y interfiere también o modula los mecanismos de apoptosis. Se le consideran o se le atribuyen otros beneficios muy importantes, por ejemplo, reduce los daños hepáticos y en los glóbulos rojos después de la administración de acetaminofén en los gatos. En estos se puede utilizar a dosis de 85 miligramos por kilogramo por 3 días y luego a 40 miligramos por kilo en esta alteración en particular asociada a la administración de acetaminofén. En perros tratados con prednisolona, sí es muy importante aclarar que no impide el desarrollo de la hepatitis bipolar que genera o la actividad inducida de fosfatasa alcalina, que recuerden que es muy importante cuando administramos corticoides.
La dosis recomendada en general es de 20 miligramos por kilogramo por día. Ahorita vamos a ver unas tablitas en las que mencionamos los rangos en los que se puede utilizar tanto en perros como en gatos. Recordemos que también tiene un metabolismo intracelular rápido y la porción no metabolizada se excreta de manera renal e intestinal. Estas son presentaciones que se conseguían antes en nuestro medio. Teníamos el Samir y el Transmetil. En la actualidad son bastante difíciles de conseguir y parece que incluso salieron del mercado. También tienen usos en desórdenes intra y extrahepáticos, como en colecistitis, por ejemplo, o en el mucosele biliar. También en inflamaciones necroinflamatorias, como la hepatitis crónica y la colangitis felina, antes llamada el complejo colangitis-colangiopatitis felina, alteraciones metabólicas, por ejemplo, en hepatopatías vasculares, pero no de origen exógeno por la administración de corticoides, y también en la lipidosis hepática, como ya lo habíamos mencionado, en tóxicos como en el acetaminofén y en hepatopatías de origen isquémico. Recordemos que debido a esa circulación que les explicaba y a que gran parte o gran proporción de la sangre que llega al hígado es sangre venosa, tenemos una alta probabilidad de sufrir de alteraciones isquémicas en el hígado. A continuación tenemos la N-acetilcisteína, un medicamento muy conocido para nosotros, que lo que hace es reponer la cisteína intracelular y por ende los niveles de glutatión. Como hablamos ahorita, la cisteína es uno de los mediadores o de los componentes más importantes que regula toda la formación de glutatión. Es un antídoto también muy reconocido para la toxicidad por acetaminofén en glóbulos rojos y de hecho se considera prácticamente el de elección como antídoto en este tipo de intoxicación. Tiene un efecto también en el tono vascular, mejorando la oxigenación cuando tenemos una falla hepática aguda, como lo mencionaba, que pudiera estar relacionada con la administración de acetaminofén. Mejora el metabolismo hepático, energético, mitocondrial y tiene efectos antiinflamatorios. Por ejemplo, bloquea la adhesión endotelial de los polimorfonucleares, bloquea la activación de los polimorfonucleares como tales, teniendo pues entonces esta función antiinflamatoria, y reduce la liberación de citoquinas, y como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa. Ya lo había mencionado, es de elección entonces para la toxicidad por acetaminofén, restaurando los niveles de glutatión y ayudando a detoxificar todos los metabolitos generados precisamente por el metabolismo que tiene este medicamento. Se considera que es efectivo si se administra de 8 a 16 horas post ingestión del acetaminofén, y la dosis que convencionalmente usamos en esta intoxicación es de 140 miligramos por kilo intravenoso, seguido de 7 dosis de 70 miligramos por kilo cada 6 horas. Este es un tratamiento convencional muy conocido desde hace muchos años. También es recomendado en fallas hepáticas agudas de cualquier origen y en gatos con lipidosis hepática, que también es de mucha importancia y de mucho impacto en los gatos. También se puede utilizar en la anemia ocasionada por los cuerpos de Heinz y, como ya les mencionaba, en toxicidad aguda, no solamente por acetaminofén, sino por variados tipos de medicamentos. En general, la N-acetilcisteína sí es de muy fácil consecución en nuestro país. Viene en ampolla de 300 miligramos por 3 ml y en jarabes de 20 miligramos por ml. Lógicamente, en esas condiciones en las que mencionábamos, vamos a utilizar las presentaciones intravenosas. También viene en presentaciones para inhalación, pero realmente no las empleamos en estos casos. Otro medicamento de mucha importancia para la protección hepatocelular es el ácido ursodeoxicólico, o en algunas partes lo mencionan como ácido ursodeoxicólico. Es un medicamento que viene siendo usado hace muchos años, incluso se menciona en Japón desde los años 30, y en Occidente se empezó a utilizar desde los años 70 para disolver cálculos, pero a partir de los años 80 empezaron a notar que tenía efectos benéficos en la función hepática como tal. Recordemos que el ácido ursodeoxicólico es un ácido biliar relativamente hidrosoluble que producimos también endógenamente. Recordemos que los ácidos biliares son aniones orgánicos sintetizados en el hígado a partir del colesterol y prácticamente solo pueden ser metabolizados y producidos en el hígado. Están formados por un grupo hidroxilo que es adicionado a un núcleo de esteroide de colesterol, y pues lógicamente el tipo de ácido biliar varía especialmente en la cantidad de grupos hidroxilos que se adicionan. Aquí hay una consideración muy importante con respecto a los ácidos biliares, y es que entre más hidrofóbico sea un ácido biliar, es más hepatotóxico. Y esa hepatotoxicidad está dada por un daño en la membrana mitocondrial y por activación de la apoptosis.
Los procesos normales que se suceden a nivel hepático de conjugación e hidroxilación disminuyen la hidrofobicidad de estos ácidos biliares. Entonces, lógicamente, cuando tenemos una alteración hepática, vamos a tener una alteración en estos fenómenos normales de coagulación e hidroxilación y va a disminuir la hidrofobicidad. Entre los más importantes vamos a tener el ácido litocólico, el desoxicólico, el ácido cólico, el taurocólico, que trae 3 grupos hidroxilo, que es el que más se produce en perros y gatos. El ácido quenodesoxicólico y el ursodesoxicólico, que como les mencionaba, es relativamente hidrofílico. En condiciones fisiológicas normales, ¿qué pasa? Que la concentración de ácidos biliares en las células hepáticas está normalmente disminuido. En colistasis vamos a tener un aumento entonces en esta concentración y por obvias razones vamos a aumentar entonces la toxicidad. En este caso ya producida directamente por apoptosis y necrosis. El hecho de adicionar ácido ursodesoxicólico, como les mencionaba entonces, va a hacer que toda la solución de ácidos biliares se vuelva más hidrofílica, prácticamente por un sencillo mecanismo de dilución. Y esto va a permitir que disminuya la hepatotoxicidad. Recordemos también que es muy importante que la producción biliar de fosfatasa alcalina y su regurgitación en casos de colestasis está directamente relacionada con la hidrofobicidad de los ácidos biliares. La incrementada coleresis también puede ayudar en el transporte de la bilirrubina, favorecida por entonces la administración del ácido ursodesoxicólico, y reduce entonces la concentración sérica de bilirrubina en los casos en los que lo tenemos aumentado. También contribuye a eliminar sustancias como el cobre, el colesterol y los leucotrienos. También se le atribuyen efectos inmunomoduladores al disminuir la expresión de antígenos de histocompatibilidad. También se le atribuyen mecanismos de protección contra la apoptosis por intervenir en la integridad de la membrana mitocondrial. También está demostrado que protege células del colon, células neuronales y miocitos, al incrementar los niveles de glutatión. En general, para lo primero que se utilizó el ácido ursodesoxicólico fue por su efecto antilitogénico, es decir, para prevenir o diluir los cálculos que se forman en la vesícula biliar, que generalmente están asociados cálculos ya sea de oxalato de calcio o de colesterol. Particularmente serían de utilidad la administración cuando tenemos cálculos de colesterol. También va a inhibir la síntesis hepática de colesterol, entonces disminuye su concentración en la bilis, va a mejorar el flujo biliar y va a mejorar los pacientes que tienen colestasis, entre otras cosas porque además estimula el flujo rico en bicarbonato y el movimiento de agua desde las células hacia el flujo o hacia el líquido biliar. También va a incrementar la expresión de transportadores de membrana necesarios para generar flujo biliar. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a estar aumentando la cantidad de líquidos en ese flujo biliar, favoreciendo entonces su excreción. También puede cambiar la composición de los ácidos biliares de la bilis, como ya lo mencionamos, y va a contribuir entonces de esta manera con la reducción en la proporción de los constituyentes más hepatotóxicos en general de la bilis. El ácido ursodesoxicólico se absorbe en el intestino delgado, mucho mejor si se administra en presencia de comida, y tiene un metabolismo hepático del 70%, que es de primer paso. Se conjuga a taurina o glicina y va a circulación enterohepática. El resto es metabolizado a ácido litocólico en el colon y es eliminado ya sea en la orina o en las heces. Es muy importante tener en cuenta que la administración de este ácido ursodesoxicólico va a estar contraindicada en oclusiones extrahepáticas de ductos biliares. Si por ejemplo tuviéramos una obstrucción del colédoco, ya sea por un cálculo o en los casos en los que hay alteración por inflamación en el páncreas, no debemos administrarlo porque vamos a fluidificar más, a favorecer la excreción de la bilis y por lo tanto vamos a empeorar el cuadro obstructivo biliar. Las dosis recomendadas varían de 10 a 15 miligramos por kilogramo vía oral cada 24 horas e incluso a dosis muy altas no ha demostrado tener efectos tóxicos. Ahí se encuentran disponibles nombres comerciales que pueden ser conseguidos fácilmente aquí en el país. Su uso en pequeños animales es ampliamente difundido en gran variedad de patopatías agudas y crónicas. Como les mencionaba, es muy importante recomendar las clasificaciones que tiene la UASABA para las enfermedades hepáticas. También puede utilizarse en hepatitis aguda como colerético, en pacientes que presenten barro biliar, ahorita que tenemos pacientes más longevos,
y con la mejoría en los medios de diagnóstico, como son la ecografía, es mucho más común en la actualidad de encontrar pacientes con acúmulos de barro biliar en la vesícula biliar, también en pacientes que tengan mucosele biliar, que es una alteración de la vesícula relativamente común, especialmente en perros viejos, y como les mencionaba, pues no debe usarse en pacientes con obstrucción del conducto biliar, que comúnmente llamamos colédoco. Otro medicamento de mucha importancia y de uso muy diseminado es la silimarina. La silimarina proviene de la flor que vemos en la imagen, que comúnmente es llamada cardo mariano, o cardo de leche o leche de cardo. Como les mencionaba, es de uso muy común en los perros y existen estudios farmacológicos relativamente amplios en los seres humanos. Sin embargo, los estudios clínicos que apoyan su uso en perros todavía son muy limitados. El mecanismo de cómo funciona la silimarina realmente es muy poco entendido. Por ejemplo, tiene efecto antioxidante por inhibición de la peroxidación lipídica, estimula la síntesis de glutatión, estabilizador de membrana y regulador de la permeabilidad, promotor de la síntesis de RNA, estimulando la regeneración del hepatocito, reduce la transformación a miofibroblastos, que son los que a largo plazo, entonces, como les mencionaba, nos va a favorecer la fibrosis y cirrosis hepática, y también algunos consideran que es anticarcinogénico. Como ven, son muchas las ventajas, pero como les mencionaba, aún no se han dilucidado por completo sus mecanismos de acción. También se considera que tiene un efecto antiinflamatorio por varios mecanismos. Por ejemplo, inhibe la citotoxicidad inducida por el factor de necrosis tumoral, incrementa la expresión de la interleuquina 10, que ya habíamos mencionado que tiene realmente un efecto antiinflamatorio. También en la activación del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas. Lo que hace es una regulación de la respuesta inmune, es decir, disminuye el efecto inflamatorio de las respuestas inmunitarias. Promueve además la coleresis, porque incrementa la inserción de transportadores en la membrana apical del hepatocito, favoreciendo la fluidez de ese líquido biliar. Tiene usos múltiples en los pequeños animales. Como les mencionaba, es de amplio uso en las enfermedades, especialmente crónicas, favorecido por este efecto antifibrótico que les mencionaba. También inhibe enzimas que metabolizan fármacos, como la P-glicoproteína, las glucuroniltransferasas y el citocromo P450, por lo que es muy importante tener en cuenta la administración de cualquier medicamento que afecte estas vías metabólicas, que pueden llegar a ser interferidas por la administración concomitante de silimarina. También protege en lesiones por isquemia y en hepatotoxicidad de diversos orígenes, incluyendo algunos hongos como la amanita. Ya les había mencionado entonces de su uso en enfermedades hepáticas crónicas y cirrosis. Tiene un margen de seguridad muy amplio, incluso las dosis letales pueden llegar a 140 miligramos por kilo, que son dosis bastante altas. Entonces tenemos un margen de seguridad bastante alto. Las dosis han sido extrapoladas de los seres humanos y estamos hablando que se manejan de 5 a 15 miligramos por kilo, dividido en 2 a 3 dosis diarias. Tenemos otro medicamento que se ha ido volviendo de uso común y frecuente en algunas ciudades del país. Estamos hablando de la metadoxina, con su nombre comercial el Metadoxil, que lo que hace es incrementar la actividad de acetaldehído deshidrogenasa y previene la reducción de la actividad de alcohol deshidrogenasa. Lo que hace, obviamente, entonces este efecto es contribuir en el metabolismo del alcohol. Por lo tanto, su principal indicación ha sido o se ha trabajado en seres humanos para el alcoholismo, ya sea por intoxicación de forma aguda o por el alcoholismo crónico. Entonces va a mejorar los signos y síntomas, inhumanos síntomas de los pacientes intoxicados con alcohol y va a reducir los niveles sanguíneos de alcohol. Va a inhibir el aumento de ésteres de ácidos grasos en el hígado, va a proteger contra la depresión de glutatión y el estrés oxidativo. A pesar de estas aparentes ventajas, incluso que podrían llegar a tener un buen efecto a largo plazo, por ese efecto contra la depresión de glutatión y el estrés oxidativo, no existen estudios amplios en perros y en los gatos prácticamente, por lo cual en la actualidad yo no recomiendo su uso. Ya lo habíamos mencionado, por su efecto antioxidante, la vitamina E es muy importante, especialmente en los casos crónicos. Recordemos que la vitamina E es una familia de 8 compuestos relacionados, todos liposolubles y con su efecto benéfico antioxidante. La forma más activa es el alfa-tocoferol,
y lo que hace es proteger las membranas fosfolipídicas del daño oxidativo. Modula la actividad de lipoxigenasas, ciclooxigenasas y proteinquinasa C. Existen estudios muy amplios sobre los efectos antioxidantes de la vitamina E. Hay una muy buena evidencia de su efecto y se aconseja específicamente administrar las formas en acetato y formas hidrosolubles, porque recordemos que cuando tenemos alteraciones hepáticas es posible que las formas más liposolubles no sean adecuadamente absorbidas. Las dosis recomendadas son de 10 a 15 unidades internacionales por kilo por día por vía oral. Tenemos también el zinc. El zinc es un cofactor esencial para un número muy importante de enzimas en el organismo, no solamente en el hígado. Se le ha demostrado actividad antifibrótica, antiinflamatoria y antiapoptótica en el hígado. Es utilizado también en las enfermedades asociadas a la acumulación de cobre. Vamos a mencionarlo nuevamente a continuación. Y se recomiendan dosis de 100 miligramos por kilo de zinc elemental cada 12 horas. Preferiblemente debería administrarse y hacerse monitoreo sanguíneo de los valores de zinc, y estos deben mantenerse por debajo de 800 microgramos por decilitro. En algún tiempo se tuvo un uso amplio de la colchicina, ya que se demostró que tenía efectos antifibróticos. Además, inhibe la secreción de colágeno y puede suprimir la migración y degranulación de neutrófilos. Los estudios que se han hecho en perros realmente han mostrado resultados muy variables, con dosis que también varían de 0.01 a 0.3 miligramos por kilo día, vía oral. En humanos, en la actualidad ya se ha demostrado que no hay mayores beneficios, e incluso algunos estudios grandes muestran que hay un aumento de la morbilidad y la mortalidad en los pacientes que reciben colchicina. Hasta ahora su uso no ha sido reportado en gatos y prácticamente en la actualidad no se recomienda para el tratamiento de las enfermedades hepáticas a largo plazo de los pacientes caninos. Y como les mencioné, no se ha reportado nunca su uso en gatos.